Bienvenidos a todos, que Dios los bendiga grandemente, qué alegría una vez más poder estar con todos ustedes por este medio. Hoy hay una palabra muy interesante donde Dios nos va a hablar a nuestro corazón, ¿sí? Prepárense. Yo, si quieren aprender de la palabra de Dios, les recomiendo que tengan Biblia, que tengan para anotar, si quieren también, sería muy bueno, ¿sí? Bueno, como siempre, los animamos, sobre todo a los creyentes, a la iglesia, a todos en realidad, a evangelizar por este medio en el cual nos encontramos. Allá abajo usted va a encontrar una parte que dice compartir, y cuando usted aprieta en compartir le aparece opciones. Aparece el icono de WhatsApp, de Facebook, Instagram, todo para que usted lo pueda compartir en diferentes lugares, ¿sí? También tiene las manitos, una para arriba, otra para abajo. Esta el me gusta, esta el no me gusta. Y conforme a lo que usted va considerando, le pone ahí su me gusta. También están los comentarios, ¿sí? Para que nos dejen sus comentarios, y en los comentarios dejen sus pedidos de oraciones, o en el chat. Siempre estamos orando. En la iglesia tenemos un grupo de intercesión, el Ministerio de Intercesión, y siempre estamos orando. Tenemos un grupo de WhatsApp con la iglesia. Ahí tiramos todas las peticiones de oración y siempre estamos orando, porque es fundamental orar los unos por los otros. Es tan necesario, ya que Dios nos ha dado esta oportunidad de poder presentar toda petición delante de Él, ¿sí? También aquellos que todavía no se han suscribido a este canal, los invitamos a que se puedan suscribir. Ahí abajo dice la letra, dice suscribir en rojo bien claro, y siempre se suscriben ahí. O sea, lo hacen una vez, aprietan ahí suscribirse y ya está. Les llega la notificación. Cuando les llega la notificación, activan recordatorio y antes de la reunión le van a avisar: la reunión está por empezar. Así que aprovechemos esta hermosa tecnología, ¿sí? Para darle la gloria a Dios sobre todas las cosas. Así usted puede apoyar este canal por medio de suscribirse, ¿sí? La idea es que esta comunidad crezca cada vez más. También abajo en la suscripción están los links de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, aquellos que no siguen la página, para que la puedan seguir. Ahí muchas veces publicamos todas las novedades, sí las publicamos ahí. Y también abajo van a encontrar unos links y un CBU para las ofrendas, aquellos que por ahí están a lo lejos o lo quieren hacer. También para los que están dentro de la iglesia, tanto como para dentro y fuera de la iglesia. Esos links, ¿sí? Son de ofrendas. O sea, hay dos links que aparecen un monto exacto, no porque nosotros lo pongamos, sino porque es la opción que nos da. Para que usted pueda poner un monto que usted quiera, hay un CBU y puede transferirlo a través de una aplicación de una cuenta bancaria, ¿sí? Y siempre aclarando que esto se hace de corazón, ¿no? Los creyentes comprendemos que le damos a Dios de corazón, porque las ofrendas, los diezmos son para Dios, ¿sí? Son para Él. El que no entiende esto claramente no es un creyente, ¿sí? Por lo tanto, dando esta afirmación, Dios quiere que se le dé de corazón. Por lo tanto, si Dios quiere que se le dé de corazón, si usted no lo va a dar de corazón, no lo haga, ¿sí? Porque esto no genera nada bueno para usted ni para nadie, ¿sí? Así que es preferible no hacerlo. Sepa que si lo va a hacer es para Dios y le da de todo corazón, ¿sí? Siempre hacemos esta aclaración. Y bueno, nada, ahora nos preparamos para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Espero que todos se encuentren bien, en familia, estén fortalecidos en el Señor. Hemos comenzado una serie de mensajes donde estamos estudiando el libro de Santiago, y es muy interesante este libro. A mí me gusta muchísimo, y la vez pasada hemos iniciado tocando un tema muy interesante llamado fe y perseverancia en las pruebas. Si no lo viste,
está acá en el canal, podés ir y podés mirarlo tranquilamente. Va a bendecir tu vida y así entras en el tema. Hoy vamos a ver Santiago capítulo 1 del versículo 12 al versículo 18. Y el mensaje de hoy se titula La prueba y la tentación. ¿Sí? Ese es el mensaje de hoy y es lo que vamos a ver. O sea, ¿cuál es la diferencia de la prueba o las pruebas y las tentaciones? ¿Sí? Por lo tanto, el mensaje se titula Las pruebas y las tentaciones. Muy bien, vamos a comenzar desde el versículo 12 que dice de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien, vamos a ir versículo por versículo y recuerde tener su Biblia abierta ahí donde usted se encuentre. Prácticamente lo que nos está empezando a decir Santiago es: bienaventurado aquel que resiste ante la prueba de la tentación. ¿Sí? Porque muchos por ahí confunden, ¿no?, este tema, porque dentro de este versículo aparece la palabra prueba y aparece la palabra tentación. Entonces lo que te está queriendo decir es aquellos que resisten, ¿sí?, ante la prueba. Es decir, hay una prueba ante una tentación. Prueba, tentación. Eso es importante poder diferenciar hasta ahí. Y también, quizás muchos confunden el hecho que dice soporta, bienaventurado el que soporta, y también y que dice resiste, es decir, toman como que tienen que soportar, tienen que resistir. Es decir, se tienen que quedar en el momento, en el lugar de la tentación. Y quizás a aquellos que conocen un poco la Biblia se le puede generar un tipo de confusión, porque hay otros textos en el libro de Corintios, por ejemplo, que dice que huyamos de la tentación, que corramos, salgamos del lugar de tentación. Entonces, algunos confunden esta palabra y piensan que no está diciendo lo mismo. Es como, por eso muchos dicen, la Biblia se contradice. No, no se contradice. Algunos no la comprenden, no la entienden, no la estudian. Entonces, acá justamente te está dando el mismo significado. Acá te está diciendo, bienaventurado aquel que en medio de la prueba de la tentación no accede a la tentación. Es decir, aquel que soporta, que resiste, te está diciendo aquel que no accede ante tal tentación. Es decir, el consejo que nos dicen los otros versículos de los otros libros, que huyamos de la tentación, es correcto. Es decir, aquel que no cae en la prueba de la tentación, sino que huye, resiste. Es decir, en el momento de la tentación es válido todo, en el sentido de que si tenés que correr, tenés que huir, tenés que hacer lo que sea con total de no caer, ¿sí? Porque la idea es no caer ante la tentación. Eso es lo importante. Entonces, otra diferencia de lo que es tentación y prueba es que yo a las pruebas, como hemos visto en la prédica anterior, yo las acepto a las pruebas, porque es algo beneficioso. Las pruebas que vienen de parte de Dios, a Dios no le podemos decir que no. Hemos aprendido que ante las pruebas nos gozamos, nos regocijamos, o sea, confiamos en Dios, ponemos nuestra confianza en Dios y aceptamos cada prueba que viene de parte de Dios. O sea, aceptamos vivirla, no nos quejamos, sino que sabemos que por medio de ella Dios nos quiere decir algo. Por lo tanto, las pruebas las aceptamos, decimos que sí. Pero la tentación es algo que decimos que no, es algo que no aceptamos. Nos ponen algo a bandeja y decimos que no. Entonces, como decía un gran misionero, decía, ¿cómo diferenciar entre la prueba y la tentación? Bueno, si es algo que yo le puedo decir que no, es tentación. Te lo voy a volver a repetir. Si es algo que yo le puedo decir que no, es tentación. Y es muy interesante porque por eso digo que a las pruebas las aceptamos, las que vienen de Dios.
Pero las tentaciones no accedemos a ellas. No quiere decir que Dios quiere que aceptemos las tentaciones, no. Hay pruebas que son de tentación, es decir, la prueba es aceptable porque tenemos que pasar por ella, pero pasar no quiere decir que accedemos. Pasamos por ella, pero pasamos por encima, o sea, no accedemos. Porque las tentaciones son inevitables vivirlas, pero acceder a ellas sí se puede evitar. Sí se puede evitar acceder a cualquier tipo de tentación. Y las tentaciones varían y uno se da cuenta. Y más sobre todo el creyente, más sobre todo el cristiano y aquel que se dice ser cristiano, obviamente se da cuenta lo que es claramente una tentación. ¿Sí? Lo va a saber diferenciar. ¿Sí? Porque una tentación es algo que mi cuerpo tiene el deseo mi cuerpo, mi mente, mi yo tiene el deseo de ir, pero sabe que eso no es de agrado al Señor. Por lo tanto, se resiste a no caer, soporta las debilidades de su deseo con total de no caer a esa tentación, con el fin de agradar a Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. Miren, a mí, una vez cuando yo llegué al camino de Dios, me dieron este ejemplo. Yo se lo quiero trasladar. Supongamos que hay dos pastores, están metidos dentro de un cuarto y hay tres mujeres desnudas. Esa modelo que cuerpo 90, 60, 90. Y uno dice, yo, si estoy en esa situación, dice uno de los pastores, yo agarro y me quedo ahí y resisto porque confío en el Señor, ¿no? Dice uno de esos. Y hay otro que dice que si se encuentra en esa situación, patea la puerta y sale a correr. ¿Cuál cree usted que está en lo correcto? El que patea la puerta y sale a correr. ¿Por qué? Porque se está malinterpretando la confianza. La confianza en Dios es una cosa, pero la confianza en nosotros es otra. Nosotros no podemos poner una confianza en nuestro yo, en nuestra carne, en algo que nuestra carne quizás desea, algo que nuestra carne es débil. No podemos. Por eso que la Biblia dice que huyamos de los deseos sexuales. Huyamos de todo eso, de todo tipo de tentación. Por eso, por lo tanto, es algo sabio el poder huir de eso. Miren, a través de la palabra de Dios nos dice en el versículo 12, como leíamos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, a través de pasar esta prueba, es decir, para aquellos que no acceden a la tentación, ¿sí? Hay una recompensa para estas personas, es decir, la corona de vida. Está hablando obviamente de la vida eterna, ¿sí? La corona de vida no da ejemplo o no simboliza a una majestad, decía una reina, un rey, sino a alguien como un premio, es decir, como aquellos que corren una carrera, aquellos deportistas, ¿sí? Porque esto simboliza la perseverancia en un triunfo. Una persona que ha perseverado, que se ha mantenido, ¿sí?, en la carrera, que ha continuado en el camino correcto, en la carrera correcta, hasta que ha triunfado. Ahora, la perseverancia no es lo que nos da la salvación, sino que la perseverancia es una evidencia del creyente que a través de que ha perseverado, su vida muestra que es un verdadero creyente, que ha perseverado porque la salvación estaba en él, porque la vida eterna estaba en él, porque Cristo estaba en él. Por lo tanto, eso es una evidencia de un creyente. Lo que estamos viendo acá son evidencias de un creyente, porque mira lo que dice la palabra al final, que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, esta corona de vida es para los que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, solo los que aman a Dios van a pasar por esta prueba.
Porque una persona que ama a Dios va a resistir, va a soportar, o sea, que no va a acceder a la tentación. Porque solamente una persona que ama a Dios vive para agradar a Dios. Solamente una persona que tiene su confianza en el Señor hace la voluntad de Dios y acepta la prueba, pero no accede a la tentación. Supera la prueba, soporta la prueba, resiste ante la prueba. Y esa es la evidencia de ser un hijo y una hija de Dios. Y es importante entender el contexto que es decir, un hijo, la evidencia de un hijo y una hija de Dios es que va a vivir la prueba de la tentación, porque es inevitable vivirla, pero no va a acceder a ella. Y esa es la evidencia de alguien que ama a Dios, que vive para agradar a Dios. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Creo que este versículo es muy clarísimo. Es que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. La palabra está siendo clara. Pero es importante poder discernir que a través de los tiempos, para aquellos que han caído ante la tentación, muchos se excusan. Y entonces lo que yo quiero confrontar y traer luz a todo esto. Porque nosotros, por ejemplo, podemos ir al principio del Edén, ¿no? Donde vemos una caída del ser humano, de Adán y Eva. Cuando Dios le dice no coman de este árbol, no coman de este fruto, ¿sí? La palabra de Dios dice que ellos accedieron a eso. Y cuando accedieron, Dios se presenta, le dicen ¿por qué comieron? Lo primero que dice Adán es: la mujer que tú me diste. O sea, ¿a quién le está echando el cargo? Es la mujer que tú me diste, me tentó. No se está haciendo cargo que él accedió a eso, ¿sí? Sino que le echó la culpa. Y Dios no tienta a nadie. No tiene nada que ver con eso. Ahora va Eva. Eva, ¿qué pasó? Señor, la serpiente. Y no faltan aquellos de los que le echan toda la culpa a Satanás. Y no es porque yo quiera defender a Satanás, porque es un desgraciado que está derrotado y lo odio con toda mi fuerza. Pero la realidad es que Satanás también no es tonto, porque él sabe lo que tiene que hacer. Porque Satanás sabe que cuando hace algo se la va a ver con Dios. Y como decía un pastor de manera cómica, decía: no me eche la culpa a mí, porque después yo me la tengo que ver con Dios. Porque es verdad. Están los típicos que le echan la culpa a Dios, los típicos que le echan la culpa a Satanás. Dice: no, Satanás me tentó, no, Satanás. A ver, Satanás puede ponerte en bandeja muchas cosas, pero somos nosotros los que accedemos a eso. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? ¿Satanás metió cizaña? Sí. Pero Satanás aprovechó el momento donde Eva estaba codiciando, donde provenía dentro del corazón de Eva. O sea que no se justifica. Es como aquellos que dicen: no, lo que pasa es que yo robo para comer, robo porque soy pobre. No se justifica que seas una persona pobre y por eso tengas que robar. No se justifica una cosa con la otra. Es decir, que somos nosotros los responsables de todo eso. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14, y esto va a entrar en contexto de lo que estamos hablando. Versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra lo está respondiendo solo. La palabra concupiscencia, para aquellos que no lo saben, quiere decir deseo más íntimo. Es decir, que de sus propios deseos más íntimos es atraído y es seducido. Por lo tanto, no es Dios
No es Satanás ni es otra persona. A veces dice no, porque la mala junta. Sí, la mala junta es mala junta, la misma palabra lo dice. Pero es uno quien accede a eso. Por lo tanto, proviene del deseo de una persona poder hacer algo. Yo he tenido mala junta, he tenido muchísima. Pero a mí nadie me puso una pistola en la cabeza para consumir droga, como lo hice en su momento, o consumir pornografía, como lo hice en su momento. Sí, la gente te va a incentivar, claro, porque están bajo el maligno, su padre es Satanás, dice la Biblia. Pero es uno quien accede. Y por lo tanto no podemos vivir echándole la culpa a Satanás. Satanás va a decir, tomá, todo lo que vos deseás, todo lo que tu carne desea, Satanás te lo pone así de fácil en bandeja. Así de fácil. Pero somos nosotros los que accedemos a eso. Mucho cuidado con eso, mi querido hermano, hermana y amigo que estás del otro lado. La palabra es clara. Jeremías nos da un ejemplo. En Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y es perverso. Está hablando de nuestro corazón, que es engañoso, que es perverso. Por lo tanto viene de nosotros. En Mateo 15, versículo 18 y 19, dice, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale, lo que contamina, es decir, lo que proviene del corazón, lo que viene de dentro del corazón. Dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los fornicadores, los homicidas. Dentro de nosotros, de nuestra perversidad, de nuestros deseos íntimos. Jesús aconsejaba a sus discípulos, ahí en Mateo 26:41, el Señor le decía, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Gálatas decía en el capítulo 5, versículo del 16 en adelante, que habla de los frutos del espíritu y la obra de la carne. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. ¿Quién va a vencer? ¿Quién vos le dé más lugar? ¿Quién vos alimentes más? Cuando nosotros alimentamos la vida espiritual, la carne va muriendo, la carne se va aplastando, va desapareciendo. ¿Entiende? Entonces hay una balanza, es más espíritu y menos carne. En sí la carne siempre va a estar porque somos de esa naturaleza pecaminosa. Pero no somos dominados por esa naturaleza, sino que tenemos una nueva naturaleza que es espiritual, que es la del espíritu. Pero cuando alguien tiene la balanza al revés, no es dominado por el espíritu, sino que es dominado por la carne. Quiere decir que el Espíritu Santo no está dominando su vida y no tiene una nueva naturaleza en Dios, sino que sigue teniendo la vieja naturaleza, que es conforme a los deseos de la carne, y los deseos de la carne quiere hacer esa persona, y vive en base a los deseos de la carne. Y es lo que nosotros vemos, y es lo que se ve. Una persona que quiere agradar a Dios, se ve los deseos del Espíritu, se ve los frutos del Espíritu, y no las obras de la carne. Por lo tanto, lo que uno diga de boca para afuera, no sirve de nada, sino los hechos que nosotros mostramos. Eso es tanto como lo que ven las personas y lo que ve Dios. Porque Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, conoce todo y a Él no se nos puede engañar. Delante de una persona puedo tener una apariencia, pero puedo ser en mi casa otra persona que vive en base a la carne. Puedo ir a la iglesia, a la célula, mostrarme de una manera. Pero eso no me cambia nada, porque delante de Dios estoy siendo quien realmente soy, o sea, a Él no lo puedo engañar. Yo creo que ahí el mejor consejo es reconocer cuál es tu verdadero estado. Una persona que reconoce su verdadero estado, es decir, estoy viviendo en base a la carne y no quiero eso, quiero vivir en base al Espíritu. Una persona que desea realmente lo reconoce. Dice, quiero vivir bajo la voluntad de Dios, quiero agradar a Dios. No quiero vivir en base a mis deseos. No quiero vivir en base a eso.
quiero vivir para agradar a Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, acá vemos la consecuencia del consumo de los deseos íntimos. De haber dado, o sea, el deseo íntimo, cuando se deja crecer, da lugar el pecado, la cual, como consecuencia, da lugar la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice el libro de Romanos. Por lo tanto, está hablando de la separación del alma, es decir, nosotros con Dios hay una separación. El pecado es separación de Dios, nos separa de Dios. Y eso es lo peor que te puede pasar. Lo peor. Y esa es la consecuencia de haberle dado lugar al pecado, de haberle dado lugar en nuestra vida, dejar que crezca. Es por eso que el versículo 16 dice a continuación: amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se dejen engañar. Reconozcan que la culpa es suya y dejen de echarle la culpa a Dios, a Satanás, a otras personas, a las circunstancias, y reconozcan su pecado, reconozcan su debilidad, reconozcan dónde cayeron, arrepiéntanse de sus pecados antes que sea demasiado tarde, porque vuelvo a repetir, cuando el deseo crece da lugar al pecado y sin darte cuenta continuaste, y cuando te quisiste ver estás más lejos de Dios de lo que vos te puedas imaginar. Miren, el pecado muchos creen que los controla, pero es el pecado quien controla tu vida, porque te volvés un esclavo del pecado. Porque vos crees que porque tenés conocimiento de la Biblia, porque crees que conoces a Dios, pero no, el pecado, miren, déjame decirte algo, el pecado, lo dije hace poquito en una prédica cuando estábamos predicando al aire libre, el pecado no juega con vos, no viene a jugar con vos, el pecado te mata, el pecado te destruye. ¿Es placentero? Sí, sin ninguna duda, pero es engañoso, es un placentero hoy, para un sufrimiento eterno mañana en el infierno. Yo quiero pensar, mi querido hermano, amigo que me estás escuchando, que no querés eso. Yo creo que querés vivir una vida placentera en el Espíritu Santo, con Dios, con Jesucristo. Vivir una vida para agradar a Dios, para hacer su voluntad, para que el día de mañana que estés en su presencia recibas la corona de la vida, como promete la palabra, para aquellos que no han accedido al pecado, sino que viven en base a la voluntad de Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras luchas, vivimos para agradar a Dios, soportamos las pruebas de la tentación y no accedemos a ella. Y no nos excusamos con nada, porque la excusa no te va a valer nada delante de Dios, nada. Te va a valer delante de cualquiera, delante mío, del pastor, de un líder, vas a decir, no, lo que pasa que nada. Si no te arrepentiste, si no te arrepentís de vivir accediendo al pecado, a la tentación, ya está. ¿Querés vivir una vida sin Dios o querés vivir una vida como a vos te parece? ¿Entendés? Voy a la iglesia cuando a mí me parece, voy a la célula cuando a mí me parece, no diezmo, no ofrendo. No todo igual se trata de eso, pero es la evidencia de un cristiano. ¿Entendés? Porque dentro de eso, de lo material, también está la tentación. La tentación de decir, bueno, no voy a diezmar y voy a buscar mis propios placeres materiales. Me compro esto, me compro lo otro. Y hacer lo que a vos se te pega la gana. Y no funcionan así. Después uno van a decirle, como dice la palabra, Señor, Señor. El Señor dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque vivieron en base a sus deseos y no para vivir en parte de la voluntad de Dios. Mirá lo que dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien, nuevamente acá Él está afirmando que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el pecado. Porque de Él solamente proviene lo bueno. De Él solamente proviene lo bueno. En Él encontramos perfección, en su santidad, en su bondad. Él es la luz del mundo y no tiene ninguna, pero ninguna participación con las tinieblas. Por lo tanto, un creyente que vive en la luz y anda en tinieblas es un mentiroso. Un creyente que dice que vive en la luz y anda en tinieblas es un mentiroso. No vive lo que está diciendo. Y Dios no está en él y Dios no está con él. Así de sencillo, porque Dios, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el pecado. Él no puede habitar en el mal porque esa no es su naturaleza. Es por eso que cuando nosotros nos arrepentimos, miren, yo le voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Nosotros somos ¿sí? Nosotros nos arrepentimos. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Arrepentirnos y creer. Después lo demás lo hace Dios, que es lo que vamos a ver en un ratito. Yo me arrepiento, Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero vivir en base a tu voluntad y creo que tu muerte en la cruz me puede salvar y tu sangre derramada es la que me puede limpiar. Bien, me arrepentí. Obviamente voy a mostrar esas evidencias de arrepentimiento con los frutos de las obras. Y al creer, ¿sí? Dios, quien conoce mi corazón, mi mente, va a ver mi verdadero arrepentimiento y va a saber si es sincero. En este caso, que sea sincero, su sangre me limpia. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo entra en mí y Él empieza a hacer una obra en mí. Por lo tanto, cuando su sangre me limpia, que ahí es donde yo quiero llegar, ya no hay pecado. ¿Entienden? Que para venir, primeramente, tiene que haber una limpieza por su sangre. Toda inmundicia tiene que ser quitada para entrar al lugar santísimo, para entrar a su presencia, para habitar en la santidad. Para habitar en la santidad no puede haber ni mancha, ni arruga, ni nada. Y esa es la evidencia de un creyente. Por eso digo que si uno dice que está en la luz y vive en tiniebla, Dios no está con él. Ni vive con él, ni está en él, ni nada. Yo sé que es duro escuchar esto, pero es la realidad de nosotros como creyentes. Predicar este mensaje, que es el que dice la palabra. Y si vos crees que sos cristiano, pero con esta palabra te estás dando cuenta que no estás viviendo acorde a la palabra, o no conociste nunca al Señor, y estás diciendo, no, yo creía en Dios, pero a mi manera, y ahora te das cuenta que realmente la palabra de Dios dice otra cosa, bueno, Dios te da la oportunidad de que te arrepientas. Porque Dios todo lo que hace, lo hace todo perfecto. Todo lo que proviene de Él es un regalo del cielo. Y los hijos de Dios, los verdaderos, se ve la evidencia en los verdaderos hijos de Dios. Se ve en nosotros. No se ve a una persona perfecta, porque nunca vas a ver una persona perfecta en nosotros, sino que se ve personas que quieren agradar a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros vivimos en la luz, porque Dios nos salvó de toda la oscuridad, el querer agradar a Dios se va a significar que no voy a agradar al mundo. Entonces está la pregunta: ¿quieres agradar al mundo para ser juzgado por Dios? ¿O quieres agradar a Dios para ser juzgado por el mundo? ¿Qué decides? Fíjate que como cristiano el mundo te va a juzgar, el mundo te va a perseguir. Este no es el mensaje que todo va a estar bien. Aunque los hijos de Dios confiamos que todo va a estar bien, obviamente confiamos que Dios estará con nosotros, pero no es lo que estoy tratando. Te estoy diciendo que como cristiano, amigos se te van a alejar, familias se te van a alejar.
Muchos al tiempo van a volver, sí, porque van a ver tu cambio, van a ver tu transformación. Pero justamente la luz, lo que hace en la oscuridad es brillar, es lo que hacen las tinieblas. Nosotros estábamos en tinieblas, vino la luz de Jesús, vimos la luz de Jesús y le dijimos, Señor, llévame a tu luz. Porque Él no pasa por encima de nuestra decisión. Somos nosotros los que decimos, Señor, sí quiero. Y Él nos trasladó, nos sacó de ese pozo de oscuridad y nos llevó a su luz. Es maravilloso esto. Mira lo que dice el versículo 18. Último versículo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es interesante porque aquí sigue añadiendo más evidencias. Está hablando del nacer de nuevo, de la persona que ha sido regenerada. Está hablando de la regeneración. Por eso está diciendo, Él, acento en la E, Él, de su voluntad, ¿sí? Es decir, que la regeneración es un acto de Dios. Es algo que proviene de Él, ¿sí? Es un acto de Dios en nosotros. Quien es Él quien nos perdona, quien nos da su perdón, quien nos limpia, quien nos hace nacer de nuevo. Como dice el texto, estoy diciendo lo mismo que dice el texto, ¿eh? Quien nos hace nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Su palabra, que es la verdad. Él nos hace nacer de nuevo por medio de la palabra que hemos recibido, que hemos creído, que vivimos, que obedecemos, la cual nos hace libre. Esa es la palabra que un día hemos escuchado, la hemos creído, la hemos recibido y la vivimos porque la obedecemos, y esa es la evidencia de esa palabra que tiene poder y nos da una nueva vida. Somos otro. Juan capítulo 1 versículo 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Y es por eso que pasamos a ser, lo que dice el final del versículo 18, primicias de sus criaturas. Es decir, pasamos a ser posesión suyas. Somos de Él y somos para Él. Y una persona que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, va a vivir conforme a la voluntad del Padre y superará todas las pruebas. No va a acceder jamás a las tentaciones. Honrará a Dios siempre, cueste lo que cueste, pase lo que pase, honrará a Dios siempre, porque no vive para satisfacer sus deseos íntimos, sino para agradar a Dios. Esa es la diferencia. Todo lo que usted ve en un hijo, en una hija de Dios, es simplemente un pecador que se ha arrepentido. Un pecador que ha dicho, como dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de enfermos, sino los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, no a aquellos que se creen que están bien, sino que a aquellos que reconocen que necesitan de Él. Y nosotros somos esos pecadores que le hemos dicho a Jesús, te necesitamos. Estoy enfermo a causa de este pecado que me ha consumido, que me ha matado. A mí me ha matado la droga, me mató la pornografía, me mató el odio, me mató el resentimiento. ¿Vieron la lista gigante de supermercado? Una lista increíble le traje a Dios el día que me entregué a Él. Porque yo no podía hacer nada. ¿Sabe lo que estaba haciendo el pecado? Matarme. Porque el odio, la depresión, todo lo que había en mi corazón, me llevó que a los 8 años de edad
probara el primer cigarrillo. 8 años de edad. A los 9 años de edad me había embriagado por primera vez. Y a los 11 años de edad ya estaba empezando a consumir marihuana. Y a los 12, 13 estaba totalmente perdido. Consumido en la droga, en el alcohol, atrapado en la pornografía, viviendo en la calle, estando en la delincuencia. ¿Por qué? Lo que dijimos, el deseo crece, cualquier tipo de deseo crece, da luz al pecado y el pecado da lugar a la muerte. ¿Qué te pensás? Te vuelvo a repetir, el pecado no viene a jugar. El pecado te viene a matar y te viene a destruir. Y muchas personas habían declarado sobre mi vida que yo si iba a terminar muerto, iba a terminar preso, iba a terminar totalmente perdido. Y por la gracia y misericordia de Dios, un día le dije, Señor, te necesito. Necesito que vengas a mi vida, porque yo por mis propios medios no puedo. Quizá vos así, bueno, sí, Arturo, yo no consumo droga, no consumo pornografía, no va todo por ahí, que muchos siempre lo llevan por ahí, no va por ahí. No hay uno bueno, dijo el Señor, todos somos pecadores. Y si no te arrepentís, tu destino es el infierno. Y discúlpame que sea tan directo, pero te lo tengo que decir. Necesitas de Jesucristo, todos necesitamos de Jesucristo. Y mientras más se viva sin Él, las consecuencias crecen, lamentablemente. Porque al vivir sin Dios, estás sin la cobertura de Dios. No pretendas que tener a Dios lejos y mañana tener la vida eterna y que Dios te bendiga y que Dios te cuide, que Dios te... No. Tenemos que ser hijos de Dios que viven para agradar a Dios, que viven para hacer su voluntad. Cuando sos un hijo de Dios, no vas a acceder a las tentaciones. No vas a caer. Mira, si en algún momento caemos en las tentaciones, porque en algún momento, si te preguntas, Pastor, ¿has caído en la tentación? Sí, he caído en varias tentaciones. Pero caemos como mucho una. ¿Por qué? Porque esa única vez nos sirve para darnos cuenta de que no tenemos que ir por ese lado. Entonces yo ya sé en qué lugares no me muevo, hacia dónde no tengo que ir, o qué es lo que tengo que hacer, porque ya he aprendido la lección. Por lo tanto, hoy toda prueba es superada en el nombre del Señor. Porque el Señor nos da la capacidad, nos da el dominio propio, nos da las arras del Espíritu, nos da su Espíritu Santo, para que nosotros no caigamos a nuestros deseos. Porque la ley moral de Dios está en nuestro corazón y amamos la ley de Dios, amamos a Dios, amamos su santidad. Y aunque muchas veces nos cueste porque somos seres con deseos pecaminosos, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva al pecado? Que esto que no quiero hacer, esto hago, decía. Pero a pesar de eso, amamos la santidad de Dios. Porque aunque muchos vean la Biblia como un libro de provisiones, no es un libro de provisiones, sino que es un manual donde Dios nos instruye qué es lo mejor para vos y qué es lo mejor para mí. Y eso significa que Dios te ama y Dios sabe lo que es bueno para vos y lo que es bueno para mí. Y aunque yo en un momento creía que muchas cosas eran buenas, como hoy en día mucha gente cree que cosas que son inocentes consideran que son buenas, no son buenas. Pero lo único que hace es destruir tu alma, destruir tu espíritu, tu corazón, tu cuerpo. Y Dios no quiere eso. Es por eso que te pone la bendita Biblia, la bendita palabra de Dios, donde dentro de este libro hay 66 libros donde cada palabra es la que te bendice. Su palabra no vuelve vacía, sino que donde va prospera. Dice la Biblia, pasará cielo y tierra, pero su palabra permanecerá. La palabra del hombre se desvanece, no tiene sentido, no tiene poder, pero la palabra de Dios sí tiene poder y seguirá teniendo poder. Y aquellos que creemos en la palabra, en la predicación, en la locura de la predicación,
Para nosotros es poder de Dios, para nosotros tiene sentido su palabra, para nosotros es la verdad, la creemos, es viva, es eficaz, es poderosa, es como espada de doble filo. Es la que da vida, es la que levanta, la que restaura, la que hace todas las cosas. Así que, mi querido amigo, si vos querés hoy arrepentirte y entregar tu vida al Señor, yo quiero orar. Yo quiero orar por todos, como siempre, por aquellos que quieren entregar su vida al Señor, por aquellos que se han apartado, por aquellos que están batallando en algo, aquellos hijos de Dios, hijas de Dios que están batallando en algo. Así que sin más, oremos. Primero, si querés entregar tu vida al Señor o te has apartado y querés reconciliarte con el Señor, ora conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi alma y te pido que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Señor, que vengas a mi vida, que perdones mis pecados, que me limpies, Señor, porque hoy me arrepiento de mis pecados y necesito de ti. Necesito que seas mi Señor, necesito que seas mi Salvador, porque Señor, separado de ti nada puedo hacer. Si te has apartado, el Señor me ha apartado, he vivido las consecuencias del pecado, cómo me ha destruido, cómo me ha matado, todo lo que ha hecho, Señor, perdóname. Dile de corazón, con tus palabras, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Abrázame, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y ahora quiero orar por todos los creyentes que están batallando con alguna lucha, alguna debilidad en su mente, alguna debilidad en sus pensamientos, en su corazón. Señor, libértalo en el nombre de Jesús. Yo quiero que todos los que estén del otro lado estén orando conmigo. No miren la pantalla, no me miren a mí. Cierra tus ojos. Si estás con tu familia, oren todos juntos, los que están juntos. Si estás solo, ora conmigo. Dile con tus palabras, ora con tus palabras a Dios. La oración es tan importante en este momento porque creemos que si hay ataduras, en el nombre de Jesús se tienen que desatar. Si hay cadenas, se cortan en el nombre de Jesús. Se cortan cadenas de adicciones, todo tipo de lucha que haya en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, rompe con toda traba en el nombre de Jesús. Corta las cadenas, Señor. Liberta a mis hermanos de cada prueba, Señor. Oh, Señor, tu palabra dice que el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. Señor, ayúdanos a crecer, Señor. Danos, Señor, dominio propio, el poder de tu Espíritu Santo para resistir ante las pruebas, para seguir luchando, para seguir avanzando, para no decaer, para no acceder a las tentaciones y mantenernos firmes, Señor, para perseverar hasta el final en cada prueba, en cada batalla, para el día de mañana, Señor, recibir la corona de vida que tú tienes preparada para los que te aman, Señor. Dios mío, yo quiero perseverar. No quiero que nada me aparte de tu amor. Ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pecado, ni la muerte, ni la vida, ni nada, Señor. Quiero permanecer en tu presencia porque te amo, Señor. Porque quiero vivir para agradarte aunque el mundo me juzgue, aunque el mundo me critique, Señor. Yo quiero vivir para hacer tu voluntad. Porque no hay nada más lindo que ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. Señor, te doy gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo te animo que después de esta reunión sigan orando. Si el Espíritu Santo te inquieta eso, a que tengas una intimidad con el Señor, de seguir, que haya limpieza, renovación, restauración, que haya todo en el nombre del Señor. Así que siempre es recomendable tener esa intimidad con el Señor, a no bajar los brazos. Ya saben que se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales de la iglesia, que están los links en la descripción. También están los links de la ofrenda. Si no te has suscribido a este canal, suscríbete. Déjanos un comentario, lo que tú quieras, pedido de oración, ahí en los comentarios. Dale like a este mensaje y siempre a poner nuestra mirada, como dice el autor de Hebreos, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en aquel que murió en la cruz del Calvario y hoy, mañana, todos los días nos da una nueva oportunidad de venir a Él, porque Él nos ama tanto que nos pone esta palabra que vamos escuchando día a día para que nos vaya bien. Por eso dice, no se aparte de ti este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que tu camino prospere, dice la palabra de Dios. Así que espero que haya sido de bendición, los amamos y los bendecimos.
Muchas gracias por estar del otro lado. Dios los bendiga.